Buenas noches con todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas noches, sí se la escucha, doctor. Perfecto, que me permitan compartir pantalla. Si me ayuda, ingeniero Carlos, por favor. Listo, doctor. Gracias. Ok, sí estamos visualizando la pantalla. Sí, doctor. Ya, muy bien. Gracias, buenas noches con todos, ¿no? Vamos hoy a hablar acerca de otro trastorno de los electrolitos que nos compete y es la hipopotasemia. Hipopotasemia. Bien, el valor normal del potasio, doctores, sabemos nosotros que se encuentra entre 3.5 y 5 miliequivalentes por litro. Hablaremos entonces de una hipopotasemia, un valor inferior, por supuesto, a los 3.5 miliequivalentes. La hipopotasemia puede ser clasificada de acuerdo al nivel de severidad en una hipopotasemia leve, cuando tenemos un potasio entre 3 y 3.4, moderada entre 2.5 y 2.9 y severa un potasio menos de 2.5. Es importante, doctores, que al igual, doctores y enfermeras, enfermeros que estamos aquí en la clase, es importante que ustedes conozcan que, al igual que la mayor parte de trastornos de los electrolitos, les decía, son las formas moderadas y severas las formas sintomáticas. Por otra parte, las formas leves suelen ser asintomáticas y las que ustedes deben tratar básicamente suelen ser o son las formas sintomáticas, es decir, las formas moderadas y severas. Ahí ustedes van a aplicar compensación principalmente utilizando la vía intravenosa. Por otra parte, en la forma leve, que es asintomática, la dieta, es decir, la vía oral, es suficiente. ¿Ok? Esto no solamente aplica en la hipopotasemia, sino que aplica en todos los trastornos de los electrolitos. ¿Ya? Ahora bien, dentro de las manifestaciones clínicas, de una hipopotasemia moderada, severa, ¿qué es lo que ustedes principalmente van a presentar o van a buscar en el paciente como manifestaciones clínicas? Por ejemplo, van a encontrar ustedes náusea, pueden encontrar vómitos en ese paciente, ¿sí? Pueden encontrar también un hilio, no se olviden que hay un hilio metabólico que se da justamente por hipopotasemia, ¿sí? Vamos a tener debilidad en esos pacientes, calambres musculares. Podemos tener también un fenómeno que se conoce como rabdomiolisis, principalmente, ¿ok? Podemos tener a nivel también de electrocardiograma, ustedes van a presentar la presencia de ondas, de una onda U, ¿sí? Podemos tener un incremento en el intervalo QT o un QT prolongado. Podemos tener una onda T plana.
podemos tener depresión del segmento ST. Eso por citar algunos. Arritmias cardíacas también, por supuesto, arritmias. Principalmente pueden tener ustedes una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, ¿sí? Eso principalmente. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿ok? En las formas, les decía, moderadas y severas. Bien, entonces, mucho ojo con estas manifestaciones que pueden ser, si bien es cierto, inespecíficas, pero nos pueden hablar ya de un problema, nos pueden hablar de un problema de hipopotasemia moderada severa, náusea, vómito, ilio, debilidad, calambres musculares, rabdomiolisis. En el electrocardiograma puedo tener la presencia de una onda U, un QT prolongado, una onda T plana, depresión del ST, arritmias cardíacas como una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con esta situación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es, doctores? ¿Cómo es el abordaje de un paciente con hipopotasemia? Es decir, ¿qué van a hacer ustedes cuando se encuentren frente a una hipopotasemia? Es decir, ¿cuál va a ser el diagnóstico diferencial? ¿Cómo va a ser el abordaje de una hipopotasemia? Apaguemos los micrófonos si no están interviniendo, por favor. Se escucha por ahí algún micrófono prendido. Bien, cuando ustedes tengan, doctores, una hipopotasemia, lo principal y lo que ustedes deben identificar en este punto es establecer la causa de esta hipopotasemia. Yo les había dicho que eso es algo importantísimo que nosotros justamente debemos establecer. La causa de esta hipopotasemia. Bien, en este sentido, cuando ustedes tengan una hipopotasemia, lo primero que deben calcular es algo que se conoce como el gradiente transtubular de potasio. ¿Han escuchado esto referente al gradiente transtubular de potasio? ¿Alguien? ¿Alguien que haya escuchado esto del gradiente transtubular de potasio? ¿Nadie? Bien. El gradiente transtubular de potasio, para su cálculo, ¿sí? Para su cálculo, es necesario que ustedes, me imagino que ya a estas alturas tienen descargada alguna aplicación que nos permita, una aplicación médica me refiero, para el abordaje de, o para el cálculo de algunos parámetros, ¿no? El gradiente transtubular de potasio es un marcador o un indicador que nos va a permitir establecer si la causa de esta hipopotasemia está fuera del riñón o está en el riñón. Miren qué importantísimo que es aquello. El gradiente transtubular de potasio es igual al potasio urinario multiplicado por la osmolaridad sérica dividido para la osmolaridad urinaria y esto multiplicado para el potasio sérico. ¿Ok? La osmolaridad sérica nosotros sabemos calcular, ya en alguna clase hablamos sobre la osmolaridad efectiva, recordarán que la fórmula es el sodio por 2 más la glucosa dividido para 18. ¿Recuerdan?
como osmolaridad efectiva, ¿no? Porque a esto ustedes le pueden sumar todos los solutos habidos y por haber. El potasio, la urea, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la osmolaridad urinaria, la fórmula es densidad urinaria, ¿sí? Densidad urinaria menos 1000, y esto multiplicado por 35, que es una constante, ¿sí? ¿De dónde voy a sacar la densidad urinaria, doctores? ¿De dónde saco la densidad urinaria? De un examen, Doc, Sí, pero ¿cuál examen? de un hemo. De un hemo, ¿no? Perfecto, en el hemo ustedes pueden ver tranquilamente la densidad urinaria que puede presentar o que tiene ese paciente y tranquilamente pueden proseguir con el cálculo de la misma, ¿no? Bien, entonces hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Dudas? ¿No? Ya, listo. Ahora bien, entonces, si no hay dudas, continuemos. Este gradiente transtubular de potasio, les decía, me va a permitir saber si la causa está fuera del riñón o dentro del riñón, ¿ya? ¿Cómo? Si yo hago este cálculo y tengo un gradiente transtubular de potasio menor de 4 por una parte y mayor de 7. Tengo esas dos opciones, ¿sí? Si el valor está entre 4 y 7, entonces es mixta, es decir, las pérdidas del potasio están tanto en el riñón como fuera de él, ¿ya? Si el gradiente es menos de 4, entonces yo digo que la causa es extrarrenal, es decir, está fuera del riñón. Y si está más de 7, esto habla de una causa renal, ¿ok? Es decir, ahí estará la pérdida de ese potasio. Las pérdidas extrarrenales se refieren básicamente a pérdidas gastrointestinales, principalmente. Por ejemplo, una diarrea, el uso de laxantes, un adenoma velloso, donde pierden grandes cantidades de líquidos y también de, en este caso, electrolitos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es más de 7? Si es más de 7, quiere decir que la pérdida está en el riñón. Aquí el siguiente paso es determinar cómo está la presión arterial. Es la siguiente pregunta que me hago. ¿Cómo está la presión arterial? Si el paciente está hipo o normotenso, yo puedo, aquí la siguiente pregunta a plantearse es ¿cómo está, en este caso, el estado ácido-base? Y esto lo hago a través de una gasometría. Y aquí tengo alternativas. O está el paciente en un estado ácido, o sea, acidótico, o está en un estado alcalino, ¿ya? Si está en un estado ácido, las posibles causas suelen ser una cetoacidosis diabética o una necrosis o una acidosis tubular renal, ¿sí? Si está en cambio alcalino, las causas potenciales puede ser aquí en este punto vómito o una sonda nasogástrica por la cual se esté produciendo material líquido y por ahí esté lógicamente perdiendo. ¿Sí? Ahora, puede darse el caso que
el estado ácido-base de mi paciente sea variable. Aquí falta una más, variable. Y esto traduce también un déficit de magnesio. El déficit de magnesio, doctores, es una causa muy común de hipopotasemia. ¿Ya? Muy común. Esto si nos vamos por este lado de acá, ¿no? O sea, si la presión estuviera baja o normal. ¿Qué pasa, les decía, si la presión en cambio se encuentra elevada? Aquí resulta que el paciente puede estar hipertenso. Si está hipertenso el paciente, si está hipertenso, entonces, aquí me faltaba algo. Si está alcalino el paciente, ¿sí? Vómito, sonda nasogástrica, hay un síndrome también aquí. Los diuréticos, por supuesto, también los diuréticos de ASA, principalmente. Hay un síndrome como el síndrome de Bartter y el de Gitelman, no sé si lo han escuchado, síndrome de Bartter y el síndrome de Gitelman. ¿Ok? Si el paciente, por otra parte, está hipertenso, aquí las causas pueden ser o un hiperaldosteronismo primario o un hiperaldosteronismo secundario. ¿Sí? Principalmente, ¿ya? Dentro del hiperaldosteronismo primario está el síndrome de Cohn. Bueno, algunos ya aspectos mucho más finos en cuanto al diagnóstico diferencial, pero con que ustedes conozcan esto, me doy por más que satisfecho, ¿ya? Entonces, miren cómo tiene que ser el abordaje de un paciente que está en hipopotasemia. Es clave, primero, calcular esto que les decía, que es el gradiente transtubular de potasio. Gradiente transtubular de potasio. Este gradiente transtubular de potasio lo calculo con la siguiente fórmula o con esta fórmula. Potasio urinario por la osmolaridad sérica, ¿sí? Dividido para la osmolaridad urinaria por el potasio sérico, ¿sí? ¿Alguna duda de este algoritmo diagnóstico? ¿Alguna duda? ¿Dudas, doctores? Entonces, a mí de la parte que decía cómo sacamos la densidad urinaria, ¿me puede repetir eso, por favor? Porque Ya. Obviamente, en esta fórmula del gradiente transtubular de potasio, te pide el potasio urinario, que no hay problema, ¿no es cierto? O sea, para yo calcular el gradiente transtubular de potasio, tú deberás pedirle a tu paciente un hemo, deberás pedirle electrolitos en orina, electrolitos séricos, ¿y qué más? Y una glucosa, ¿no es cierto? No te olvides que la fórmula de osmolaridad, para calcular osmolaridad efectiva o la osmolaridad sérica que estamos reemplazándole acá, necesito el sodio y necesito la glucosa. Entonces, solamente para calcular o para aplicar esta fórmula, yo voy a necesitar hemo, voy a necesitar electrolitos séricos, electrolitos urinarios y una glucosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La fórmula de osmolaridad efectiva, o que en este caso osmolaridad sérica, sodio por 2 más glucosa para 18. No hay mayor problema aquí. Para la osmolaridad urinaria, la fórmula es densidad urinaria menos 1000 multiplicado por 35. ¿De dónde saco este dato de la densidad urinaria? De un hemo. En el hemo ahí me reporta la densidad urinaria. ¿Sí? Y el potasio sérico, que es el potasio, obviamente, que pedí los electrolitos en sangre. ¿Estamos? De aquí yo tengo dos opciones, que el resultado de este cálculo me salga menos de 4 o más de 7. ¿Qué pasa si me sale entre 4 y 7? Quiere decir que esa hipopotasemia puede ser mixta, es decir, que hay pérdidas tanto gastrointestinales o extrarrenales, perdón, y pérdidas renales. ¿Ya? Si está menos de 4, busquen fuera del riñón, o sea, ese paciente
está o con diarrea o vomitando o con laxantes o hay algo más ahí. O sea, la causa está fuera del riñón. Si está más de 7, la causa está en el riñón, ¿sí? Supongamos les da 8, 9 aquí, ustedes el siguiente paso es ver cómo está la presión. Si está hipotenso o normotenso o si está hipertenso el paciente. Si está hipertenso se trata de un hiperaldosteronismo primario o un hiperaldosteronismo secundario, ¿ya? Por ende, en un hiperaldosteronismo, o más bien, si yo quiero ahorrar, en el hiperaldosteronismo primario o secundario, va bien los diuréticos ahorradores de potasio, como cuál, como la espironolactona. No se olviden que es un antagonista de los receptores de aldosterona. Y ahí va a ir muy bien la espironolactona porque me va a ahorrar potasio a la vez que me va a contrarrestar esta condición de hiperaldosteronismo. Aquí va bien la espironolactona. ¿Sí? Si está hipotenso o normotenso, la siguiente pregunta es ¿cómo está su condición ácido-base? Esto aquí, ¿qué tengo que pedirle? Una gasometría de ley. O está acidótico o está alcalótico. Si está acidótico, busquen causas como una cetoacidosis diabética o una acidosis tubular renal, ya sea tipo 1 o tipo 2. Pero si está en alcalosis, o puede ser por vómito, o hay una sonda nasogástrica por la cual está perdiendo grandes cantidades de material o líquido, o ese paciente está con diuréticos de asa como furosemida, ¿sí? O se trata de un síndrome de Gitelman o de Bartter. Pero si es variable, o sea, puede ser normal, el pH, es decir, no encaja ni aquí ni acá, ¿sí? Entonces puede ser un déficit de magnesio. Y créanme que si ustedes no corrigen ese magnesio, jamás se corregirá ese potasio. Pilas con esto, ¿sí? Hipopotasemia que no se corrija o que sea refractaria al tratamiento, piensen en un déficit de magnesio. ¿Sí? No siempre está disponible el magnesio, pero a veces empíricamente decimos ya va 2, 3, 4 días. Están intentando corregir ese potasio y no se compensa, piensan en déficit de magnesio. Obviamente luego de haber retirado la causa desencadenante, ¿no? Porque a veces nos interconsultan, por ejemplo, a medicina interna, nos interconsultan por un potasio bajo y resulta que quieren compensar o están compensando la hipopotasemia y siguen dejando furosemida. O sea, no, pues, ¿ya? O de pronto quieren compensar una hipopotasemia y están con corticoides. No se olviden que los corticoides depletan el potasio, ¿sí? A través de elevar los niveles de glucosa, que estimula la producción de insulina, ¿sí? Y la insulina mete o guarda glucosa, pero llevándose el potasio también adentro de la célula. Entonces, soluciones glucosadas o toda condición que eleve la glucosa también baja el potasio. ¿Sí? Entonces, a veces quieren compensar el potasio y el paciente con corticoides. Quieren compensar el potasio poniéndole el potasio, o sea, las ampollas de potasio, poniéndole en dextrosa. Quieren compensar el potasio y el paciente sigue con diuréticos de asa. No, pues, ¿sí? Entonces, tienen que erradicar o salir de la causa que está desencadenando esa hipopotasemia. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a este? He buscado el algoritmo. Hay muchos algoritmos de diagnóstico diferencial de la hipopotasemia. Hay unos que parten desde con los niveles del potasio urinario, ¿ya? Sin embargo, sí también puede ser una forma de estudiar la hipopotasemia a través de o buscando cómo se encuentra el potasio urinario en este caso, ¿sí? Es una forma. Sin embargo, a mí me gusta bastante este algoritmo que utiliza el gradiente transtubular de potasio, ¿sí? ¿Alguna duda? Yo, doctor, tengo una pregunta. Ujú. ¿Me podría indicar esto nuevamente, el déficit de magnesio? Ya, les decía que
En casos de hipopotasemia refractaria, que ustedes no vean que no se compensa a pesar de las cargas que le están pasando, piensen, les decía, en un déficit de magnesio, ¿sí? Piensen en un déficit de magnesio y automáticamente compensen también el magnesio. El rato que compensan el magnesio, resulta que como magia comienza a elevarse el potasio ya, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Más o menos, si es que ustedes leen, cuando utilizan en un algoritmo el potasio urinario, más o menos este menos de 4 sería equivalente a tener menos de 13, ¿sí? Y por otra parte, este de acá sería equivalente a tener un potasio urinario mayor a 13, ¿no? Para que más o menos tengan alguna relación, si es que ven algunos algoritmos en los cuales tengamos pues el potasio urinario, ¿no? ¿Alguna otra duda? No, Doc. ¿No? Listo, entonces continuamos, ¿no? Entonces, por favor, de hoy en adelante, cuando tengan una hipopotasemia, hagan este ejercicio, por favor. Este ejercicio va encaminado a buscar la causa de esa hipopotasemia, ¿sí? Calculen el gradiente transtubular de potasio, ¿ok? Bien, vamos a proseguir. Ahora, una vez que han establecido esto y han determinado la causa, vamos a hacer la compensación, ¿sí? Compensación de una hipopotasemia. Compensación de una hipopotasemia. Miren que no es tan simple compensar los electrolitos como creíamos. De coger y un tanto de cloruro, ponle tanto de soletroles, ¿no? Cuidado, ¿sí? No por nada, los electrolitos se encuentran dentro de los medicamentos peligrosos, porque puede haber iatrogenias justamente producto de aquello, ¿no? Tengan mucho cuidado en ese sentido. Bien, como prerequisitos para la compensación de hipopotasemia, ustedes deben saber lo siguiente. Primero que por vía periférica, ustedes pueden compensar hasta 10.000 equivalentes por hora, ¿sí? Por vía periférica. Por vía central, ustedes pueden compensar hasta 40.000 equivalentes por hora. Deben saber que una ampolla de 10 ml de soletrol potasio, esas que las vemos habitualmente, ¿no? Tiene 20.000 equivalentes de potasio. ¿Qué más tienen que saber? Tienen que saber que por cada punto que disminuye, la calemia, realmente está faltando entre 200
a 300 miliequivalentes en términos de soletroles. O sea, en otras palabras, si tomamos el 200, por cada punto que baja la calemia, ¿cuántas ampollas estarían faltando de potasio? 10. Perfecto, ¿sí? Realmente están faltando 10 ampollas en términos de soletroles por cada punto que baja en la calemia, ¿verán? ¿Sí? Entonces eso más o menos nos va a dar cuenta de cuánto me compensaría tantas ampollas, ¿no? Otro aspecto que es importante es que, bueno, ya lo hablamos, ya tenemos el insumo, que esto, nunca compensen, no compensar con soluciones de dextrosa, ¿no? No compensar con soluciones de dextrosa, ¿sí? Por la razón que ya les mencioné, ¿ya? Todo lo que aumente los niveles de dextrosa en sangre baja el potasio, todo. Corticoides, soluciones con glucosa. Sí, ¿quién me dice por qué? Aunque ya les dije, pero a ver, ¿quién me aclara eso? ¿Por qué? Cuéntenme. ¿Por qué todo lo que sube la glucosa baja el potasio? Punto para el examen. A ver, dígame. ¿Quién se anima? Doctor, buenas noches. Debido a que la glucosa es como una reserva para el potasio, La glucosa es como una reserva para el potasio. No, no. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya les dije, pero quiero que entiendan el por qué. Sí hemos visto, ¿no es cierto? En la práctica habitual saben poner los soletroles en la dextrosa, ¿no es cierto? Eso lo vemos, pero con mucha frecuencia y a veces lo hacemos de una manera tan inocente que realmente, o sea, eh, es el desconocimiento, ¿sí? Es el ignorar algunos aspectos y claro, eso nos hace cometer errores, porque son errores, sin querer, pero que a la final retrasan o son intervenciones que no garantizan realmente eficiencia en nuestro accionar con los pacientes. Ustedes tienen los compartimentos corporales, ¿no es cierto? Tienen los compartimentos corporales, eh, tenemos un medio intravascular, tenemos el intracelular, el extracelular. Dentro del extracelular tengo el intersticial y tengo el plasmático. El plasmático es esto del vaso sanguíneo y el intracelular. El intersticial, en cambio, es este, ¿sí? El que está entre célula y célula. Ese es el intersticial. Tengo por acá el potasio. Tengo por acá, entre otros compuestos, la glucosa, porque les decía cuál es la razón en la cual todo lo que suba la glucosa baja el potasio. Cuando la glucosa sube en el medio plasmático, o sea, si yo tengo mucha glucosa acá, que puede ser porque estoy poniendo soluciones con dextrosa o porque estoy poniendo corticoides, ¿sí? Todo lo que suba la glucosa en sangre, ¿activa a quién? Activa a un órgano, a la glándula pancreática, ¿no? Activa al páncreas, a las células beta de Langerhans a producir una hormona que es la insulina, ¿no es cierto?
Esto lo sabemos por fisiología. La insulina actúa como unas llaves que con la finalidad de bajar o de estabilizar esto, ¿sí? La insulina tiene una misión y es estabilizar este incremento de la glucosa. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? Coge la glucosa y la empieza a almacenar al interior de la célula. La almacena ya no como glucosa, sino la almacena como glucógeno. O sea que el glucógeno no es otra cosa que la misma glucosa, pero almacenada ya en la célula. ¿Sí? Pero para que esa glucosa, aquí en la célula yo tengo receptores. Los receptores no son sino proteínas. Proteínas de membrana, ¿no? Por un lado, aquí estará justamente la glucosa, para que esta glucosa pueda ingresar al interior de la célula y almacenarse como glucógeno. Este transporte de membrana tiene que hacerse a través de un transporte de membrana activo. Es activo porque consume este ingreso de la glucosa al interior de la célula, va a consumir ATP, ¿sí? Entonces, es un transporte de membrana activo y dentro del activo puede ser primario o secundario, ¿sí? El secundario, a su vez, puede ser por cotransporte y por contratransporte. Cotransporte cuando dos moléculas ingresan en la misma dirección y contratransporte cuando la una entra y la otra sale para favorecer el gradiente de concentración, ¿sí? Resulta que el transporte de la glucosa al interior de la célula, ¿sí? El transporte de la glucosa al interior de la célula utiliza un transporte de membrana, les decía, activo, ¿sí? Porque consume ATP y dentro del activo es secundario por cotransporte, perdón. Es decir, necesita de otro elemento, en este caso el potasio. Y es por cotransporte porque ambas entran, ambas. La glucosa entra, pero se va llevando al potasio consigo. Es como que para que pueda ingresar a una fiesta necesita una pareja, ¿ya? Entonces, esta glucosa para ingresar al interior y almacenarse como glucógeno se va llevando el potasio de aquí, pues se va llevando. Entonces, mientras más glucosa hay acá, mayor estimulación hay por el páncreas para que libere insulina y claro, la insulina en su afán de ir metiendo glucosa para bajar la glucemia, se va llevando potasio, potasio, potasio y al irse llevando el potasio, baja del torrente sanguíneo y eso genera una hipocalemia. ¿Sí? ¿Estamos todos? ¿Comprendieron? Ya más claro de eso no puedo explicar. ¿Sí está claro? En otras palabras, ¿sí me están escuchando? Sí, doctor. Ya. Entonces, en otras palabras, todo lo que sube la glucosa en el torrente sanguíneo baja el potasio porque con el afán de estabilizar esos niveles de glucosa, ¿sí? Gracias a la insulina eh, promueve que esa glucosa se almacene en la célula, pero en ese almacenamiento, en ese transporte de membrana, la glucosa se va llevando el potasio del torrente sanguíneo, ¿sí? Y eso obviamente se traduce en hipocalemia. Y si ya el paciente está en hipocalemia, eso se traduce en más hipocalemia, ¿sí? Por eso es que no se compensa el potasio cuando están poniendo soletroles en la dextrosa o cuando quieren compensar el potasio y están dando corticoides, ¿sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda?
Ay, algo hice mal. ¿Dudas? No, no hay dudas. Ok, entonces perdí esa diapositiva. Bueno, con todos estos elementos que les mencioné, aquí no va a haber una fórmula, doctores, como lo había en la hiponatremia, en la hipernatremia, ¿sí? Aquí más o menos hay los parámetros de referencia que les había comentado. Entonces, aquí lo que deben cuidar es que si es por vía periférica, no pasar más allá de 10.000 equivalentes. Para la compensación de una hipocalemia, primero pasen una carga de potasio. Esa carga de potasio tiene que estar diluida. Solución salina al 0,9%, 300 ml, ¿sí? Más, supongamos que tengo una vía periférica, más 40.000 equivalentes de potasio, o sea, ¿cuántas ampollas? 2. Cada ampolla tiene 20. Y esto le van a decir a la enfermera, pasar intravenoso ¿en cuántas horas voy a pasar por vía periférica? Si son 40.000 equivalentes. ¿En 4 horas? Perfecto, ¿sí? En 4 horas. Traten de que la relación por lo general suele ser 100 de cloruro con una ampolla. 200 de cloruro con 2 ampollas. Yo aquí le puse 300 porque yo al menos me gusta diluirle un poquito más porque puede haber flebitis, ¿no? A veces hay pacientes que no te toleran porque el potasio les quema las venas, ¿ya? Entonces sí les sé diluir en unos 100 más. Pero más o menos la relación es así. 100 ml, una ampolla. 200 ml, 2 ampollas, ¿ya? Entonces, en este caso, esta carga la van a pasar en 4 horas por vía periférica. Y si tuviera una vía central, ¿en cuánto le pasarían? ¿En cuánto tiempo? 1 hora. En 1 hora, ¿sí? Por eso la compensación por vía central es más rápida, pero no siempre van a tener ustedes una vía central, pues, ¿sí? Ok, entonces solo tengan ese detalle. Si pasan 60.000 equivalentes, ¿en cuántas horas deben pasar? 60.000 equivalentes por vía periférica en 6 horas. 6 horas. ¿Sí? Exacto, ¿ya? Exacto. Entonces tengan solamente cuidado en eso, ¿ya? Ese es el detalle aquí en hipocalemia. Aquí no hay fórmulas ni nada por el estilo, ¿ok? Después de que han pasado una carga, dejen de mantenimiento también. Dejen de mantenimiento. Por cada mil de cloruro al 0,9%, pueden dejar de 40 a 60.000 equivalentes de potasio, es decir, de 2 a 3 ampollas para 24 horas. ¿Ok? Por cada 1.000. ¿Ya? Entonces, una vez que pasen la carga, o sea, esto, después le dicen a la licenciada, a la enfermera, que deje con mantenimiento. ¿Ok? Y claro, el control de electrolitos es importante que lo vayan programando, ¿sí? Cada 6, cada 12, cada 24 horas, dependiendo la disponibilidad y la accesibilidad, sobre todo a los controles de potasio. Por lo menos cada día deberían hacer uno cuando se encuentran en fase de compensación. En las guías y eso te dice haga después, en este caso, de la carga, después, o haga cada 4, cada 6 horas, pero si a veces hacerle cada día es un problema, peor cada 4 a 6 horas, ¿no? Entonces, un poco tenemos que adaptar a nuestra realidad esas guías, ¿sí? Pero cada día por lo menos, o sea, es lo mínimo que deberías hacer, ¿ya? Estamos claros, entonces pasas una carga y después le dejas a mantenimiento con el control respectivo en 24 horas, ¿sí? Supongamos que tú usas esta forma
de compensar, ¿no? Aquí le estarías pasando 40.000 equivalentes y acá le pasaste con 60. En total, en 24 horas, ¿cuánto le estás pasando? 60 y 40 que pasaste acá, ¿cuánto le estás pasando? 100.000 equivalentes, ¿no es cierto? Esos 100.000 equivalentes en términos de calemia, ¿cuánto le estará subiendo el potasio? Si te decía que por cada punto que baja la calemia faltan 200, ¿cuánto le estará subiendo con estos 100 que le estás pasando ahorita? Medio punto. O sea, 0,5, ¿no es cierto? Entonces así ya sabes cuánto le subirás del potasio, ¿sí? Ustedes dirán, pero 0,5. No, en términos de potasio, 0,5 es bastante. Es prácticamente pasarte de un estado a otro, o sea, de un nivel de severidad a otro, ¿sí? Entonces, mira, así tú ya vas prediciendo más o menos cuánto le subirás. ¿Estamos? Preguntas, doctores. Preguntas. Yo tengo una pregunta, doctor. Ujú. ¿Qué sucede si se le diluye en menos de solución? Por ejemplo, anteriormente yo diluí 3 ampollas en 100 de solución salina y le pasé en 1 hora. ¿Eso en vía periférica? Sí, por vía periferia era una pacientita que estaba en diálisis. A ver, ¿cuánto me dices que le has pasado? Le preparé 3 ampollas de Solca en 100 de solución salina y me indicaron pasarle en 1 hora por Uy, vía ya, periférica. chuta. Ya ves, por ejemplo, esto, ¿no es cierto? ¿Tú eres residente de algún piso? Enfermera, doctor, licenciada. Ah, ya, licenciada, muy bien. Ya, verá, por ejemplo, esto, y esto es un claro ejemplo. Yo a las licenciadas, yo les tengo un especial respeto, ¿sí? Las licenciadas, primero, porque ustedes están al cuidado directo de los pacientes en un tiempo, obviamente, más prolongado que el médico. El médico llega, pasa visita y listo, y nos vemos. En el residente de pronto por ahí ocasionalmente, pero ustedes están, si hablamos en tiempo de cuidado directo, están más tiempo ustedes con el paciente. Segundo, eh, a lo largo de la formación de la enfermera, no sé si eh, es error o es falla de todo el sistema educativo de ustedes, pero como que les está faltando un pensamiento crítico. No quiero decir con esto que se van a enfrentar al médico, no, o sea, siempre en el margen de la ética profesional y del respeto profesional, pero ustedes bajo ninguna circunstancia, si el médico les dice bótense del puente, o sea, ustedes no se van a votar, o sea, ustedes deben decir, a ver, un ratito, yo tengo también mi formación académica, ¿sí? Entonces, eso les está faltando. Les recuerdo que si hay alguna implicación médico-legal, ¿sí? Supongamos en este punto, ya, supongamos que el médico le escribió que le pase esto y producto de eso, el paciente, producto de pasarle muy rápido o en esas condiciones del potasio, porque ojo, la hipercalemia también tiene sus consecuencias, ¿no? Supongamos que le hace alguna arritmia cardíaca y el paciente fallece. Resulta que ese caso se complica, bueno, la fiscalía pide un peritaje, el peritaje va a ser por un médico que es especialista en esa área y le dice, y bueno, y concluye en el informe del perito que esa prescripción era incorrecta. Ahí cae el médico y cae la enfermera, ¿sí? El médico por prescribir y la enfermera por administrar, ¿sí? Entonces, mucho ojo, hace algunos años tuve una experiencia con una amiga mía de un hospital X que, claro, prescribió, era en el caso de una anafilaxia, prescribió el médico adrenalina intravenosa, la enfermera puso adrenalina intravenosa, producto de esa adrenalina intravenosa hizo un paro
La paciente falleció, una paciente joven de 38 años, y bueno, se armó una y buena, y claro, pagó condena tanto el médico como la enfermera, ¿sí? Entonces, ¿el mensaje cuál es? Que necesitamos más enfermeras capaces o con un juicio crítico, académico y científico de la prescripción del médico. Punto. ¿Sí? Entonces, por más prescripción del médico, la enfermera, si no está de acuerdo por A o B circunstancia, debe comunicarle al médico. Doctor, ¿sabe qué? Hay esta situación, la evidencia científica nos dice tal situación. eh, por vía periférica yo puedo pasar solamente hasta 10.000 equivalentes por hora. Usted me está diciendo que le pase 3 ampollas, esos son 60.000 equivalentes. Yo debería pasar esto en 6 horas y usted me está diciendo que pase en 1 hora, ¿sí? Entonces, eh, puede haber implicaciones, dicen, ¿sí? E implicaciones médico-legales. Lo más suave que le pasaría es que el paciente no le tolere esta dilución, que le provoque una lesión a nivel de sus venas, pero sobre todo es la rapidez con la que estamos pasando un potasio, y claro, eso puede también conllevar a otras cosas. Como puede, como no puede, ¿sí? Pero es un riesgo que se está jugando en ese sentido, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, ustedes deben tener esa concepción de juzgar críticamente, siempre respetando las normas de ética y el respeto profesional. Y si hay que objetar alguna prescripción, deben hacerlo, porque ya les digo, si algo pasa producto de eso, pues entonces vamos a tener problemas, tanto el médico como la enfermera. Y ustedes no se han de querer jugar una mala prescripción, pues, ¿no es cierto? Eh, o acaso si ustedes supieran que ese medicamento le va a provocar la muerte al paciente, supongamos, bajo ciertas circunstancias, no le van a poner, pues, por más que sea una prescripción médica. Entonces, no, deben ser críticas en ese sentido, ¿sí? Eso les está faltando y les falta mucho a las enfermeras. Les falta mucho en ese sentido. Ok, entonces, la pregunta iba direccionada a qué pudo pasar o qué podría pasar. Una flebitis bien puesta en el mejor de los casos, o, claro, provocar ya un daño directo a nivel de la célula cardíaca principalmente o de los tejidos y provocar algún tipo de lesión, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. ¿Alguna otra duda? Entonces ahí vamos viendo y ustedes se van dando cuenta de que debemos destetarnos de empirismos, ¿sí? Ah, no, es que yo le paso así porque el tratante le pasa así, porque al tratante le enseñó a otro tratante a pasar así. No, no, no. Sus intervenciones tienen que estar basadas en medicina basada en evidencia o en enfermería basada en evidencia, porque eso también existe, ¿sí? Así como existe la medicina basada en evidencia, también hay la enfermería basada en evidencia, ¿ok? Entonces, váyanse ya destetando de esos empirismos, ¿ok? Que ya no corresponden. Bueno, ¿alguna otra duda? Doctor, bueno, nuevamente con la pregunta. Entonces, las 3 ampollas debieron haber sido diluidas en 300 de solución salina. Mínimo, mínimo. Mínimo en 300, pero eso es un detalle, es el tiempo. ¿En cuánto deberían haber pasado esas 3 ampollas? En 3 horas. No, En 6 horas. en 6 horas. No se olvide que cada ampolla tiene 6 horas. 20.000 equivalentes. Sí, 6 Entonces, horas. ahí le está pasando 60.000 equivalentes. Yo le digo que por vía periférica es hasta 10, ¿sí? Sí, Entonces, eso debió haber pasado en 6 mínimo horas. en 6 horas. Exacto. ¿Ok? Pero era un pacientito que estaba en diálisis, doctor. Entonces ahí también sí me fue un poco la duda porque la compañera de diálisis me indicó de que le pasase en ese momento. Ya, no, entonces ahí tiene que decirle que tenga mucho cuidado y ustedes tienen
herramientas, les he pasado los libros, les he pasado también algunos artículos del potasio. Revisen, en alguno de ellos me parece que está todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Todo esto está sustentado en evidencia, ¿ok? Así es que ustedes tienen todas las de ganar ahí. Ujú. Y este conocimiento es para que lo repliquen también. Bueno, algunos lo tomarán de buena manera, otros no lo tomarán de buena manera, porque hay algunos que una corrección la tomamos como una oportunidad para aprender, pero otros como que nos están diciendo lo que tenemos que hacer y a veces por puro orgullo y capricho no lo tomamos, pero bueno, eso ya depende de cada persona, pero ustedes han cumplido con su responsabilidad ética de saber o de tener un conocimiento y querer transmitirlo. Y hasta ahí llega obviamente su papel, ¿no? Sí, dígame. Bueno, la pregunta relacionada a lo que la compañera decía. Lo mismo pasa si uno aplica 2 ampollas en 100. O sea, el mismo daño. Sí, o sea, la idea es aquí diluir más el potasio, ¿sí? Implica menos probabilidad de afectación a nivel venosa, ¿ok? O sea, flebitis me refiero específicamente, ¿ya? Entonces, les decía que una forma adecuada puede ser 100 por cada ampolla, ¿sí? Para que más o menos tengan esa idea. Cuando no está tan diluido, le va a quemar la vena. Ese es un problema, que a la final prefiero que se dé antes que pasarle en cambio muy rápido, ¿sí? Que ese en cambio es otro detalle, o sea, el tiempo, ¿ya? Digamos que si no le diluyo mucho, el daño será menor que si le paso muy rápido, ¿ya? Por último, no sé si me entiende. Sí, Doc, sí le entiendo. Ok, entonces, pero ambos te pueden lesionar, ¿no? Sino que pasarle muy rápido ya puede tener una implicación más severa que no diluirle mucho, ¿ya? Por último, eso de una flebitis quizás no pase, pero pasarle más rápido, eso sí ya tiene otro daño, ya mucho más importante, ¿no? ¿Alguna otra duda? Cuando ustedes tengan, antes de olvidarme, les decía, cuando ustedes tengan una hipopotasemia refractaria, apaguen el micrófono. Cuando tengan una hipopotasemia refractaria, les decía, y quieren pasar magnesio, la forma de pasar el magnesio será la siguiente: sulfato de magnesio, 2 gramos, que viene el frasco, la ampolla, diluido en, aquí sí, el magnesio, dilúyanlo en dextrosa al 5% en agua, en 100 ml, ¿sí? Como es 100, no te va a afectar o no te va a provocar mayor impacto, pero se prefiere que el sulfato de magnesio se diluya en dextrosa en agua, para que no interfiera con el transporte de membrana del magnesio, ¿ya? Sulfato de magnesio 2 gramos diluido en dextrosa al 5% en agua 100 ml, y eso le vas a pasar y ve en 20 minutos, QD o cada 12 horas, ¿sí? Cuando tengas hipopotasemias refractarias al tratamiento, ¿sí? Y sospechas de que tienes el magnesio bajo, ¿sí? Peor aún si es que ya confirmas que el magnesio está bajo porque le mandaste a hacer niveles de magnesio en sangre y está bajo, entonces la forma de pasarle es de esta manera, ¿no? Con los controles, obviamente, de magnesio respectivos cada día. Ahora, y te vas a dar cuenta que va funcionando porque el rato que le pasaste magnesio, tu próximo control de lo que no se estaba compensando el potasio, ahora resulta que empezó a subir ya, ¿sí?
Lo que no hiciste en días, 3, 4, a veces saben estar una semana ahí, pásale, pásale, cargas de potasio y subir ese potasio un cuento, más bien está más bajo. Pasaste el magnesio y empieza eso a subir rapidísimo, ¿sí? Ok. Listo, doctores. ¿Alguna duda adicional? Mil disculpas por el retraso. Yo creo que, bueno, cuando me toque dar las clases a mí vamos a hacerlo a las 9 de la noche porque estoy con un horario en el hospital medio complejo que a duras penas avanzo a llegar a la casa y a conectarme. Con respecto a los otros médicos de emergencia, bueno, ellos no están tanto con ese problema, excepto que tengan también el horario de la noche donde se conectan 8:30, ¿no? Bueno, ustedes más que nadie saben cómo son nuestros horarios en este sentido. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda adicional? Hago una consulta. ¿Y si el sulfato de magnesio lo diluye en solución salina, hay algún problema o menos, cómo se puede decir? Puedes tener menos O un buen efecto. eficacia, puedes tener menos eficacia en compensar, en este caso, el magnesio, ¿sí? Ya te digo, es más por evitar, a la final la dextrosa en agua no tiene electrolitos, solo tiene agua y tiene 50 gramos de glucosa. Cuando tú tienes otros electrolitos de por medio, el transporte de membrana por todo esto, este transporte que te digo de cotransporte, contratransporte, que te saca uno, que te mete otro, puedes tener juegos de electrolitos o propios de, en este caso, de los enlaces o del transporte de membrana como tal, puede verse afectado, puede verse alterado. Es más por eso. No porque te vaya a producir un efecto adverso ni nada, sino que no esperarías la eficacia que necesites. O sea, esos 2 gramos no se van a aprovechar al 100%. Ya, ok, A eso básicamente se va. ¿Sí? Ustedes dirán, pero doctor nos dijo que si está el potasio bajo no usemos dextrosa. Sí, de acuerdo. Pero es 100 ml, ¿no? 100 ml nada más. No va a provocar mayor impacto eso. Y es más por preservar ese magnesio, ¿no? El magnesio es en este caso es un electrolito bastante lábil, se pierde fácilmente, se anula fácilmente. ¿Alguna otra duda? ¿Por cuántos días pasa? Ya, aquí tienes 2 opciones. Si tú puedes monitorizar magnesio hasta que se compense el magnesio, ¿sí? Pero si no tienes magnesio, por lo menos vas a necesitar de 2 a 3 días. Ajá. Por lo menos de 2 a 3 días. ¿Ok? Y esto pasa con frecuencia, porque por ejemplo en mi hospital yo no tengo magnesio, tengo electrolitos, tengo sodio, potasio por laboratorio, a veces ni eso, pero magnesio no tengo. A veces cuando el paciente tiene recursos lo va a hacer afuera, en un laboratorio particular, pero a veces no tiene. Entonces, empíricamente le voy dando 2, 3 días y sobre todo hasta que ya el potasio se me haya compensado. Si ya el potasio se me compensó, ya basta, hasta ahí nomás, paro ya el magnesio. Entonces, también va a depender de si ya se compensó tu potasio, ¿no? Para que sigas administrándole. De lo que te puedo decir, o sea, en 2, 3 días es más que suficiente. Pero como te digo, todo dependerá o bien de cómo esté el magnesio o bien de si ya tu potasio se compensó. A veces ya con una sola ampolla ya el potasio comienza a subir ya de forma importante. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, buenas noches, una consulta. Yo soy enfermera y a veces los médicos prescriben corrección de potasio o se prescriben 2 ampollas de potasio más una de sulfato de magnesio en solución salina. ¿Sería lo correcto o se tendría que hacer así por separado la corrección? Tiene que ser por separado, me dice. Tiene que ser por separado, ¿sí? En este caso, como te digo,
todo depende, el hecho de ponerle el magnesio a tu paciente es cuando ya fracasó tu compensación solo potasio. Pero hacerlo empíricamente así por si acaso, o sea, compénsale de entrada, ponle magnesio, no. ¿Sí? Si es que, insisto, el sulfato de magnesio es ya cuando ha fracasado la compensación normal, por llamarlo así, o habitual del potasio. ¿Sí? Pero así de entrada, ponerle un cóctel ahí de magnesio y de potasio, de entrada, no, eso es incorrecto, ya, es incorrecto. El magnesio se utiliza para la hipopotasemia refractaria, dicen, refractaria. ¿Qué quiere decir refractario? Que no se corrige a pesar de estar ya ahí varios intentos compensando el potasio, no de entrada, ¿sí? No de entrada. ¿Estamos? Ya, doctor, gracias. Y eso es errado. Y sí he visto también eso de así de entrada ponen magnesio y potasio y entre. No. El sulfato de magnesio va en la hipopotasemia refractaria. Y una vez que he eliminado la causa, ¿no? O sea, otras causas. No se olviden que el déficit de magnesio apenas es, de todas las causas que les di, imagínense, apenas es una. ¿Ya? Entonces, una vez que he eliminado las otras potenciales causas, ¿sí? Si yo sé que la causa es que le están dejando furosemida, ¿ya para qué le voy a poner magnesio? Pues, si ahí la causa es la furo, tengo que quitar la furo. Al quitar la furo y compensar el potasio, ya se me va a compensar. ¿Ya para qué magnesio? ¿Sí? No sé si está claro eso. El magnesio se utiliza cuando hay una hipopotasemia refractaria, una vez que he eliminado las otras potenciales causas. ¿Estamos? Ok. Listo, doctores. Nos vamos a quedar ahí. Continúan el día de mañana. Continuamos el día de mañana, ¿no? Que tengan ustedes una buena noche. Hasta mañana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Rod, muy interesante. Gracias, Rod, hasta Buenas mañana. noches. Vamos con preguntas.